Si quiere un punto de información, la asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Algunas cosas. Primero, me parece que es una lástima que nos perdamos la oportunidad de tratar seriamente el tema de las drogas, no solamente en tanto adicción, problema de salud pública, decisión personal, sino también en tanto problema de seguridad continental. El tema de las drogas no ha sido planteado por el ciudadano que vino a hacer la exposición esta mañana. El tema de las drogas fue el punto más importante de la cumbre de presidentes de las Américas en la última reunión. El tema de las drogas, y yo les invito a que lo lean, señor presidente, asambleístas, está muy bien recogido por un informe que se llama Drogas y Democracia, por una comisión continental presidida por 3 expresidentes de México, de Colombia y de Brasil. La presidieron César Gaviria, Ernesto Zedillo, Fernando Enrique Cardoso. Drogas y democracia. Y dicen que el tema de las drogas, a menos que aceptemos el fracaso del paradigma que en estos años lo ha guiado, va a ser la amenaza más importante que este continente enfrente respecto de la seguridad y la democracia. Así que me parece que convirtiendo esto en un discurso moral o diciendo si es que esto va a hacer que nuestros hijos consuman o no consuman, estamos perdiéndonos la oportunidad de tener un debate responsable sobre un tema delicado. Tengo una presentación, señor presidente, colegas de la Secretaría, si fueran tan amables de pedir que esa presentación sea proyectada. Mientras tanto, señor presidente, le pido que el tiempo usted lo registre y voy a aprovechar para hacer una aclaración. Se han dicho varias cosas en este pleno respecto de lo que deberían o no contener los informes. ¿Cuál es la obligación de una comisión especializada en el pleno? Y ustedes lo pueden leer en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice que la obligación de una comisión es informarle al pleno sobre el proyecto de ley que le ha sido asignado para su tratamiento. Así que la comisión puede decidir si es que le informa al pleno y le recomienda que lo archive directamente, si presenta artículos alternativos o si no lo hace. Así que esos son los informes. Yo he cumplido con mi trabajo al hacer un informe de minoría, revisar el proyecto e informarle al pleno las observaciones que tengo respecto de él. Señor presidente, le pido si puede suspender mi tiempo mientras resuelvo el tema de la presentación, que yo entendía que la Secretaría ya la tenía. Disculpe, no le escuché. María Paula, algo indicó al final que no le escuché. Sí, si puede suspender un minuto mi intervención mientras la Secretaría prepara la presentación que le había enviado, por favor. ¿Hay una presentación en Secretaría, Andrés? Presentación procesal. Continuamos. Sí, gracias. Gracias, presidente. Le decía que la obligación de una comisión y de los informes que se elaboran de mayoría o de minoría es informarle al Pleno sobre el contenido de una ley. Ese es mi trabajo, así que no hay ningún problema si los colegas asambleístas se refieren a mi trabajo y a mí me interesa también seguir explicándolo. Así que ahora me voy a referir, y si me permiten, presidente y colegas asambleístas, informarles lo que la propuesta enviada por el presidente y la Comisión de Justicia dice respecto de las reformas procesales. El segundo título se refiere y sería el que reemplazaría al Código de Procedimiento Penal que existe en el Ecuador. Lo que nos presenta la Comisión en este Código Integral Penal no tiene grandes variantes con lo que hoy tenemos vigente respecto del proceso penal. Entonces, no es una gran revolución del procedimiento. El Ejecutivo presentó, por ejemplo, una nueva clasificación para las infracciones en leves, medias, graves, muy graves, una clasificación que se utiliza en la legislación española, pero la Comisión en su informe de mayoría no le ha dado paso. Lo que tenemos es más bien un procedimiento penal muy similar al que ya está vigente en el Ecuador. Pero hay algunas cosas que sí cambiarían y a las que me voy a referir y que quisiera pedirles, colegas asambleístas, que compartan conmigo estas inquietudes. Pasemos, por favor. Por ejemplo, en el artículo que se refiere al fuero. Fuero significa, por ejemplo, que si nosotros tenemos una denuncia o el presidente de la República tiene una denuncia, seremos juzgados, seremos procesados ante la Corte Nacional de Justicia y no ante un juez ordinario. ¿Qué dice de nuevo el artículo de fuero del informe de la Comisión?
En los casos de delitos vinculados con delincuencia organizada, producción y tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, trata de personas, tráfico de personas, lavado de activos, sicariato o violencia intrafamiliar, no se reconoce fuero. Esto de que no se reconoce fuero a la violencia intrafamiliar ya está en la Ley 103 y estoy absolutamente de acuerdo. Pero también es porque hay un procedimiento especial que se asigna a las comisarías. Si se convierte en un procedimiento regular, quiere decir que un fiscal no tendrá que pedir autorización para iniciar un proceso penal en contra del presidente de la República o de los asambleístas para estos temas. Y ahí me vuelvo a preguntar, presidente, a los asambleístas no se nos reconoce fuero si nos investigan por sicariato. Y si en lugar de sicariato es asesinato, ahí sí se nos reconoce fuero. ¿Cuál es la lógica de esta disposición? Pasemos, por favor. La Defensoría Pública. Dice aquí que la defensora o defensor público no podrá excusarse de defender a una persona procesada, salvo en los casos previstos en las normas legales. ¿Cuáles son esos casos y cuáles son las normas legales? ¿Puede en algún momento un defensor excusarse de defender a alguien? ¿En dónde queda el derecho del debido proceso a ser defendido? El derecho a tener defensa legal estaría desprotegido si es que abrimos una excepción de esta naturaleza. Pasemos, por favor. Comunicaciones personales. Ojo con esto. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro. Por supuesto, está bien, es la protección de la intimidad. Nadie puede grabar mi conversación. Pero según una reforma que aprobamos aquí hace un par de años, yo sí puedo grabar mi conversación. Porque si yo recibo una llamada telefónica en la que me están chantajeando, o si yo recibo una llamada telefónica en la que me piden un dinero para hacer algo, yo sí puedo grabarla y yo sí puedo revelarla, porque no es una comunicación de terceros, es mi propia comunicación y si yo la grabo, sirve de prueba para lo que yo quiero acusar. Este artículo reemplazaría el hoy vigente y no me permitiría usar como prueba mi propia grabación. Creo que es algo que tiene que revisarse y tenemos que permitir y mantener lo que hoy ya está vigente y lo aprobamos nosotros hace algún tiempo, hace un par de años. Sujetos procesales y recursos. El informe dice que serán sujetos procesales la persona procesada, la víctima, la Fiscalía y la Defensoría Pública. Estamos aquí otra vez por nuestra preocupación, la preocupación ciudadana de la inseguridad, legítima, pero otra vez estamos distorsionando el sistema. La tarea de la Fiscalía es representar a la víctima en el proceso. No le podemos poner a la víctima la obligación de representarse a sí misma, porque por eso la Fiscalía tiene un gran despliegue para hacer uso del poder del Estado para investigar un delito. Por eso la Fiscalía tiene las formas y los recursos necesarios para hacer pruebas, para hacer peritajes, para saber, para tener una cadena de custodia. Las víctimas no pueden hacerlo, pero además la distorsión se crea porque luego decimos que los sujetos procesales pueden apelar. ¿Qué tal si apela la víctima y no la Fiscalía? ¿Podrá seguir ese proceso? ¿Podrá pedir nulidad la víctima y no pedirla a la Fiscalía? ¿Qué pasa en esos casos? Además, la acción pública le corresponde exclusivamente a la Fiscalía, dice otro artículo del proyecto. Y otro artículo del proyecto dice que la acción privada le corresponde a la víctima y a través de querella. Y entonces, ¿qué pasa con estos artículos si la víctima apela pero no le corresponde la acción excepto a través de querella? No podemos convertir esta preocupación que todos tenemos y que compartimos. No podemos a la ligera convertirla en estas normas porque vamos a causar un conflicto que nos va a llevar precisamente al lugar opuesto al que queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar? A evitar la impunidad, a que hayan sentencias y ahí se descubra quién es inocente y quién es culpable. Si creamos esta serie de confusiones, lo único que vamos a hacer es facilitar los incidentes en el proceso que terminarán sin sentencia, como ya hoy es común. Operaciones encubiertas, entregas vigiladas. Esto es muy delicado, presidente. ¿Qué pasa en un proceso penal? En un proceso penal, el fiscal es el que investiga y persigue el delito. El juez tiene que garantizar que todo se haga en cumplimiento del debido proceso. Y el Código nos dice que, por ejemplo, las operaciones encubiertas no las autoriza un juez.
El fiscal puede decidir sin orden de juez infiltrar una organización, por ejemplo. Y deberíamos tener una buena discusión sobre el tema de las operaciones encubiertas y cómo se diferencia una operación encubierta de una instigación a delinquir. Porque ahí también hay un problema. Si es que en lugar de infiltrar a alguien para que investigue una organización o a una persona, lo que yo hago es enviar a alguien para que instigue a otra persona a delinquir y así obtener una prueba Le queda sin un minuto, autorización de asambleísta. juez, hay un problema de debido proceso. Ninguna de estas medidas deberían hacerse sin autorización judicial porque estamos poniendo en riesgo las reglas elementales del debido proceso penal. Una cosa adicional, presidente, que ya no está en la presentación y 30 segundos que me quedan para decirla. Otra de las cosas nuevas que propone el proyecto de ley es la creación de unos juzgados nacionales para ciertos delitos, para los delitos más graves, que los delitos de narcotráfico, de trata de personas, vengan a ser juzgados en Quito, en una aparente protección a los jueces. Entiendo que esa es una propuesta del Consejo de la Judicatura y la idea de proteger a los administradores de justicia, pero no resuelve el problema de fondo. Los peritos, los testigos, los fiscales siguen ahí. Tienen que hacer su investigación en la provincia en la que se cometió el delito. El testigo, como el fotógrafo del Extra que acaba de ser asesinado, sigue ahí. Aunque el juez esté en Quito, el fiscal, el perito, el testigo, sigue en ese lugar del territorio investigando, viviendo, desarrollando sus actividades. Entonces, pensemos un poco más en los mecanismos para perseguir el delito y los mecanismos para encontrar sanciones, protegiendo el debido proceso. Presidente, estas algunas observaciones y como le dije al iniciar mi intervención, lo que se supone que los asambleístas tenemos la responsabilidad de hacer es informarle al Pleno sobre qué dicen los proyectos de ley. Así que he hecho mi trabajo, eso es lo que un informe de minoría debe hacer y con mucho gusto seguiré haciéndolo independientemente de las observaciones del resto.